Hola amigos, vamos a presentar la estructura de datos pila, también denominado estructura LIFO, por sus siglas en inglés, Last Input, First Output, que significa el último que ingresa es el primero en salir. Las pilas son muy utilizadas en ciencias de la computación, muy especialmente en el manejo de instrucciones. Nuestra agenda es la definición de pila, cómo se representa, las primitivas de acceso y algunas aplicaciones. En muchas aplicaciones informáticas se requiere almacenar un conjunto de elementos de tal forma que el último que ingresa es el primero que sale. Los editores de texto siempre permiten usar caracteres especiales como el carácter de borrado, el backspace, que cancela el carácter anterior no borrado. Cuando un programa llama a una función y esta llama a otra, una sentencia de retorno hace que regrese a la última llamada. En estos casos es necesario usar una estructura llamada pila para guardar las direcciones de retorno. Tenemos la definición formal. Tenemos una estructura pila. La cima es el elemento que está en el top de la estructura y solamente se puede empilar y desempilar. Un ejemplo clásico de pilas es una pila de platos superpuestos. Cuando se quiere adicionar un plato se coloca encima del último adicionado. Cuando se quiere tomar un plato se toma el último que se colocó. Tenemos ahí la estructura pila. Una pila presenta las siguientes características. Es una estructura de datos lineal, dinámica y abstracta. Es lineal porque sus datos están dispuestos en forma lineal uno después de otro, en el orden de adición al igual que en los arreglos. Es dinámica porque su tamaño puede variar, crecer o decrecer durante su existencia. En esto difiere de los arreglos que son estáticos. Y es abstracto porque puede implementarse sobre otra estructura, mediante arreglos o apuntadores. Los elementos pueden insertarse o eliminarse solo por la cima de la pila. La pila presenta tres primitivas. Vacío de P devuelve verdad si P está vacío, en otro caso devuelve falso. Empilar P, B empila el valor de B en la cima de la pila P. Y desempilar P, B elimina el elemento de la cima de la pila. Vacío de P devuelve verdad si P está vacío, en otro caso devuelve falso. Empilar P, B coloca el valor de B en la cima de la pila. Y depilar P, B toma el elemento de la cima y lo almacena en la variable B. Una pila se puede representar de dos formas, mediante arreglos o mediante apuntadores. La representación mediante arreglos evita el uso de apuntadores. El único inconveniente es que se requiere declarar el tamaño de un arreglo con anticipación. Su implantación es sencilla. Se asocia a cada pila una variable cima que apunta al último valor ingresado. Veamos un modelo 1. En este caso los datos se ingresan en el vector de izquierda a derecha. Cima contiene la dirección del último elemento ingresado. Se considera por convención que cuando cima es igual a 0 la pila está vacía. Tenemos la primitiva vacío. Si cima es igual a 0 retorna verdad, en otro caso retorna falso. La acción empilar pregunta si cima es igual a n en la longitud del arreglo, escribe la pila está llena porque ya no hay espacio. En otro caso cima se incrementa en 1 y en esa posición se guarda el valor de b. La acción de desempilar igualmente pregunta si está vacío cima. En ese caso escribe pila vacía. En otro caso devuelve el valor de b tomado de cima y cima se decrementa en 1. El modelo 2 es similar, pero en este caso los datos se ingresan de derecha a izquierda. En este caso cima contiene la dirección del último elemento ingresado. Se considera por convención que cuando cima vale n más 1 la pila está vacía. La acción vacío verifica cima, si es igual a n más 1 retorna verdad, en otro caso retorna falso. La acción empilar pregunta si cima es igual a 1. Como los datos se ingresaron desde n en forma decreciente hasta llegar a 1, cuando cima es igual a 1 se escribe no existe espacio. En otro caso cima decrementa en 1 y en esa posición se guarda el valor de b. Para desempilar se tiene que preguntar si la pila está vacía. En ese caso se escribe el mensaje pila vacía. Si no es así, quiere decir que hay un elemento por lo menos. Se toma ese valor y se guarda en b y cima aumenta en 1. La representación mediante arreglos presenta ventajas y desventajas. El recorrido de la pila se puede hacer con facilidad, pues basta con tomar el primer elemento para la acción desempilar. La desventaja es que el espacio de direcciones está limitado al espacio del arreglo. Tenemos ahora la codificación en lenguaje C del modelo 1.
La clase pila declara el arreglo A de longitud 5 tipo entero y también cima el apuntador al primer elemento. Tenemos el constructor pila y los métodos empilar, vacío y desempilar. Como sabemos, la representación en arreglos es volátil, por tanto se requiere, para que no se pierdan los datos, salvarlo en un archivo. Esta acción la realiza el método salva. En lo inverso, el método recupera trae los elementos del archivo nuevamente al vector que representa la pila. El método vacío pregunta por cima igual a -1, en ese caso retorna 1 y si no es así retorna 0. Tenemos el método empilar, pregunta por cima igual 4, el último elemento del vector. Cuando cima vale 4 quiere decir que la pila está llena, por tanto ya no hay espacio en el vector. En otro caso pide un valor y se coloca ese valor en la posición de cima. Tenemos igual la acción de desempilar, que pregunta primero si está vacío. Si está vacío quiere decir que no hay nada que desempilar, por tanto se emite el mensaje pila vacía. En otro caso se desempila el elemento apuntado por cima y luego cima decrementa en 1. Mostramos el método salva, que permite transferir los datos de la pila que está en el vector hacia un archivo. Y el método recupera, que hace el proceso inverso. Tenemos el método menú, que va a mostrar las opciones a elegir por el usuario: 1 empilar, 2 desempilar, 3 salvar y 4 recuperar. 0 indica salir del menú. La acción principal, el body main, invoca al menú, que devolverá la opción elegida por el usuario, y en función de ello, en el while llamará al método empilar, desempilar, salvar o recuperar respectivamente. Tenemos ahora la representación de una pila mediante listas enlazadas. En este caso, la lista ya no va a tener una limitación como lo tenía con el arreglo, pues bastará con aumentar un nodo más cada vez que se quiera empilar un elemento. Tenemos la estructura nodo con dos datos, valor de tipo entero y un apuntador al siguiente nodo. La clase pila contiene los métodos empilar, desempilar, vacío y también el método de imprimir. Asimismo tiene los apuntadores cima, que apunta a un nodo para apuntar al nodo que está en la cima de la pila. Y tenemos el constructor pila, que inicializa cima con nulo para indicar que no hay ningún elemento en la pila. Luego tenemos el método, el destructor de pila y el método imprimir los elementos de la pila. Tenemos ahora el método empilar y el método desempilar, y vemos ahí la ejecución del programa demostrado. Veamos ahora una aplicación en la que se implementan dos pilas en un vector, haciendo uso eficiente de todo el espacio del vector. Supóngase un vector A de tamaño n. Existen varias alternativas para esta representación. Veamos dos de ellas. La primera consiste en dividir el vector A en dos partes iguales. La primera parte izquierda comienza desde la posición 1 hasta n medios, y la parte de la derecha desde n medios más 1 hasta n. La pila P1 crece desde la posición 1 hasta n medios y la pila P2 crece desde la última posición hasta n medios más 1. En esta representación, a pesar que es sencilla, no se puede usar todo el espacio de la pila. Aunque hay espacio disponible en el vector para la otra pila, una de ellas no puede usar ese espacio, por lo que no se aprovecha todo el vector. En el segundo modelo se pueden manejar ambas pilas en forma dinámica, de tal forma que P1 crece desde la posición 1 del vector y P2 crece desde la última posición. Una pila estará llena cuando se colisione con la otra pila. Hay que observar que una pila puede usar todo el espacio disponible en el vector siempre y cuando la otra pila no lo haya utilizado. La aplicación anterior se puede extender a K pilas en el vector. Igualmente existen varias alternativas, ¿no? La primera consiste en dividir el vector A de longitud n en K subvectores de longitud fija cada una. La segunda consiste en que el espacio asignado a cada pila puede ser dinámico. Por ejemplo, puede realizarse una implementación en la que se asigne a cada pila un espacio proporcional al tamaño actual de la pila. Cuando una pila se llene, puede solicitar se le asigne un espacio adicional no utilizado por alguna otra de las pilas. Para esto se requiere
eh, dos vectores, uno para manejar las bases y otro para manejar las cimas de todas las pilas. Presentamos ahora un modelo de representación de pilas mediante matriz. En este modelo los nodos se disponen en una matriz de orden m por n, en el que cada fila de la matriz se considera como una pila. La fila 1 corresponde a la pila P1, la fila 2 a la pila P2 y así sucesivamente hasta la pila n que corresponde a la pila sub n. Tenemos así un vector cima en donde la posición 1 del vector viene a ser la cima de la pila 1, la posición 2 la cima de la pila 2 hasta la posición n que sería la cima de la pila enésima. Veamos ahora algunas aplicaciones de pila. Las pilas son muy utilizadas en interrupciones por llamadas a subrutinas. Cuando un programa está funcionando y se hace una llamada a una subrutina, se produce una interrupción. Se suspende el programa que está corriendo, se almacena sus datos y estado y se retoma el proceso que produjo la interrupción, recuperando sus datos y estados asociados previamente guardados. Las interrupciones pueden venir del hardware o del programa en ejecución. Tenemos aquí en el ejemplo, cuando realiza una llamada a la función 1, se cede el control a la función 1 y se guarda la dirección de retorno, para que cuando termine la función 1 retorne al lugar donde fue la llamada. Igualmente, cuando se hace la llamada a la función n, se cede el control a la función n para que cuando ésta regrese, se recupere la dirección de la pila y sepa a dónde regresar. Otra aplicación de pilas es cuando se utilizan expresiones aritméticas en notación polaca. Se calcula empleando la notación polaca inversa utilizando una estructura de pila para los posibles valores. Las expresiones pueden ser representadas en prefijo, infijo o posfijo. La conversión en una forma de la expresión a otra requiere de una pila. Tenemos ahora un ejemplo de evaluación de una expresión posfijo. Tenemos la expresión 5,6 en infijo, 5,6 más en posfijo, más 5,6 en prefijo. Consideremos la expresión AB más C asterisco y la expresión AB C asterisco más. Luego de evaluarlas, cuando A es igual a 3, B vale 4 y C vale 5, la primera da como resultado 35 y la segunda da como resultado 23. También se usan pilas para convertir una expresión infija a posfija. En este caso la entrada es la expresión infija y la salida es una expresión posfija. Se utiliza una pila P, luego se lee el símbolo B de W. Si B es operando, inmediatamente se envía a la salida de la conversión. Pero si B es un operador, este se empila en la pila. Si B es paréntesis izquierdo, este también se empila. Si B es paréntesis derecho, sacamos símbolos de la pila y lo escribimos hasta que se encuentre un paréntesis izquierdo, el cual se saca de la pila pero no se envía a la salida. Si se llega al fin de la entrada, se saca todo lo que está en la pila, enviando cada elemento a la salida. Veamos ahora el comportamiento para la expresión A más B por C. Inicialmente la pila está vacía. En la entrada se lee el símbolo A y como es operando se envía a la salida. Seguidamente se lee el operador adición. Como es operador se empila, no se envía a la salida. El siguiente elemento es el operando B y se envía a la salida, no se empila. Luego viene el operador multiplicación. Como es operador se empila, no se envía a la salida. Finalmente viene C. Como es operando se envía a la salida. Al final se recibe el fin de la expresión y lo que se hace es desempilar los elementos de la pila y se envían a la salida. Otra aplicación de pilas es en la navegación web. Los sistemas de navegación web son los elementos de una interfaz que permiten la navegación por las diferentes secciones y páginas que componen el sitio web. Cuando un usuario ingresa a una página, puede elegir navegar por ella a través de enlaces. Cuando elige un enlace, este es cedido el control a la nueva página, pero antes de ello se guarda en una pila la dirección de retorno, para que cuando decida regresar, sepa a dónde regresar el usuario. Tenemos también el uso de pilas en análisis sintáctico con pilas. Cuando tenemos lenguajes libres de contexto, no se puede construir un autómata finito. En este caso se usa un autómata de pila.
La estructura se muestra a continuación. El analizador sintáctico descendente utiliza un buffer de entrada en donde se guardan las frases que se quiere analizar. Tenemos una tabla de control en donde están las reglas de producción de la gramática y una pila en donde se van a almacenar o memorizar algunos elementos para su posterior uso. Las pilas también son utilizadas en gestión de interrupciones mediante pilas en el sistema operativo Linux. Cuando se realiza una interrupción, se debe guardar el valor del IRQ, Interruption Request, y el contenido de los registros en la pila del kernel. Luego se envía acuse de recibo en la interrupción al PIC, circuito integrado programable, permitiéndole que éste atienda nuevas interrupciones. Luego ejecuta las rutinas de servicios de interrupciones con todos los dispositivos asociados a la IRQ y luego se finaliza la gestión. Una interrupción se realiza cuando un componente del computador requiere la interrupción del mismo. Tenemos ahora una aplicación de problemas de estacionamiento. Se tiene un estacionamiento de autos en forma lineal. Los autos ingresan por un extremo norte y salen por el extremo sur. Un auto que está en un extremo sur puede salir sin ningún problema. Sin embargo, un auto que no está en el extremo puede salir solo si salen los autos que están delante de él, para darle paso. Estos últimos pasan a una pila temporal y luego vuelven al mismo lugar del que salieron temporalmente. Los autos que ingresan los hacen por el extremo norte solo si hay espacio. Si no, tendrán que esperar en una cola hasta que un auto salga del estacionamiento. Se quiere construir un administrador del estacionamiento que permite el ingreso y salida de autos. Cuando un auto salga, tendrá que indicarse el número de veces que salió para dar paso a que salgan los autos que estaban detrás de él. Se muestra ahora una aplicación en lenguaje C. Se tiene una clase pila con un stub nodo donde se guarda la placa del auto y un apuntador al siguiente nodo. Tenemos los métodos imprimir, el método empilar y desempilar. Tenemos también los constructores y los destructores. Tenemos en el lado derecho el método push o empilar, el método pop o desempilar, el método vacío y el método de imprimir. Tenemos también la clase cola. Recuerden que los autos que están esperando turno en el estacionamiento tendrán que esperar en una cola. Por tanto, tendrá que implementarse una cola para estos autos. Tenemos la clase bicola. Esta estructura se verá en una presentación posterior cuando se vean colas. Sin embargo, en esta aplicación se utilizará bicola como una estructura en la que los ingresos y salidas pueden hacerse por ambos extremos de la cola. El principal pide que ingrese el tamaño del estacionamiento y luego va a llamar al menú, que se va a repetir tantas veces como el usuario haya determinado mediante el valor n. Tenemos ahora la función sale auto. Tenemos el método menú que presenta las opciones estacionar auto, salir auto del frente, salir auto de adentro, consultar número de salidas y salir. Este método menú será invocado desde el principal y terminará cuando el usuario elija la opción 0 en el menú. Puede usarse también una pila como un inversor de orden. Tenemos una secuencia de números 4, 6, menos 3, 2 y 21 y se quiere invertir el orden de ellos. Podemos hacer uso de una pila para guardar sus elementos. Se hace un recorrido en orden lineal desde el primero hacia el final y se almacenan en la pila con el método de empilar. Luego, con el método de desempilar, se saca o extrae uno a uno los elementos y estos saldrán en orden inverso. La biblioteca de plantilla de C++ estándar proporciona una pila clase template que se limita a solo apilar o desapilar operaciones. Ya por su parte contiene una biblioteca de la clase pila que es una especialización del vector. Esto podría ser considerado como un defecto porque el diseño heredado get del vector método LIFO ignora la limitación de la pila. Tenemos ahora los métodos de la biblioteca en Python. Tenemos la clase stack y el método push y el método pop. Tenemos igualmente en C++ tenemos el template class T, la clase pila, y tiene el elemento
de tipo T y un apuntador a un siguiente nodo. Tenemos el constructor pila, el destructor pila y el método push y pop para empilar y desempilar respectivamente. Presentamos ahora algunas referencias bibliográficas que ustedes pueden revisar para complementar y potenciar lo que se ha mostrado en estas presentaciones. Les invito a suscribirse en el canal para poderles alcanzar mayor información. Gracias.